Bueno, ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la doctora infectóloga Genara Margarita Santana. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Una muy mujer bien. ocupada. Y a muy esta hora, bien, gracias a Dios. uno se cansa mucho a esta hora. Ya. Porque ya como que el final. Y más la gente que a las 10 se acuestan. Ah, no, la gente se acuesta, pero viendo televisión. Por eso es que este horario premium, Sí. de la Pero noche. anoche en la sección de Tacón, buenas noches, doctora. Buenas noches. Yo personalmente no voy a negarlo, que me sorprendí de la diversidad de sitios donde llamaron aquí de Pensilvania. Gente que tiene el programa y lo está viendo. Entonces, eso uno debe rendirle culto y ser agradecido en cuanto a que hay un público que le da seguimiento a este programa. Claro, claro. En muchas partes, no del país, sino del mundo. Es un honor estar en este programa. Sí. Así es. Bueno, se ha demasiado, se ha regado, como se dice, como pólvora, que en Haití existe la enfermedad, o diríamos el virus del antrax. Bacteria. Es una bacteria. Es una bacteria, sí. Entonces, todos estamos asustados, aunque según van pasando las horas, ya no hay ni en Haití, ya no hay ni en República Dominicana. Sin embargo, nosotros cuando inmediatamente vimos la información, la llamamos para que hablemos de eso, y sería muy importante saber el origen de esta bacteria. Sí. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme y siempre tenerme pendiente en estos momentos. Pero el origen de esta bacteria es de muchos años. De hecho, ya lo decía Mañana, que Louis Pasteur fue el primero en descubrir la vacuna contra esta enfermedad que existe en los países como África y algunos lugares de Sudamérica, donde la enfermedad es endémica, donde se producen brotes con más frecuencia. Es bueno que se sepa que esta es una enfermedad de origen animal. Esta es una enfermedad producida por una bacteria o un bacilo gram positivo que vive en los suelos y que es propio de los animales. Es decir, los animales lo cogen con mucha facilidad en los suelos. Entonces, es una enfermedad que no se transmite de persona a persona. Es una enfermedad que tiene forma de transmisión que es o a través de las secreciones que producen las lesiones en la piel, que son unas lesiones características típico como aquellos nacidos, como le llaman, que su nombre científico es forúnculo, que tienen una capa negra encima de la misma, y lo digo por si alguien alguna vez tiene una lesión parecida, que acuda al médico y que descarten que no sea. Bueno, dicen que ya aparentemente descartaron que fuera anthrax lo que pasó en Haití, pero pienso que era propio que lo pensara porque fueron personas que fallecieron porque ingirieron alimentos de animales, eso es lo que dicen. Entonces, es una de las formas de transmisión de la enfermedad, comer alimentos contaminados de animales enfermos, la carne o carne cruda o agua contaminada, o en la forma de espora, que es cuando penetra a la vía respiratoria, porque la bacteria tiene la capacidad de producir espora. Por eso ustedes han oído hablar que el anthrax se ha usado hasta para bioterrorismo, por la espora que produce, que es de vía aérea. Y cuando afecta el sistema respiratorio, produce un cuadro muy drástico y muy llamativo, que pienso, no sé qué tipo de presentación fue la que vieron en Haití, pero quizá pudo haber sido de vía respiratoria. Entonces, la gente dice, pero si no hay nada en Haití, ¿por qué la alarma? Bueno, yo pienso que es mejor que cuando se habla de esto, se ponga todo el mundo en alerta, y así las medidas quizás se hacen antes de. Prevenir. Que es como se debe, prevenir antes que lamentar. Si hay una sospecha de que en Haití, ustedes saben que de una forma u otra todas las enfermedades que afectan a Haití no pueden incidir en nuestro país por el flujo que tenemos de turismo y el intercambio y cómo vienen aquí los haitianos a través de la frontera. Entonces yo pienso que es una buena medida que se tomen esas precauciones en la frontera, de si entra un animal, de investigar todo lo que entre, porque es la forma como se puede transmitir. Es bueno
No es una enfermedad de alarmarse para la población, no es para alarmarse, es para tomar la medida de precaución, porque vuelvo y reitero, no es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Doctora, ¿por qué razón la gente se alarma cuando ve o escucha sobre un virus, una enfermedad de esa naturaleza? Porque realmente hay historia y hay modelos de enfermedades, porque son de tiempo. Entonces aquí con lo que es los virus, tenemos siempre una situación de escándalo. Luego de los cambios climáticos que se han producido en los últimos años, hemos visto un sinnúmero de enfermedades que no eran tan frecuentes o que tenían una época propia para producirse. Ya eso ha variado. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy simple del dengue. El dengue era en una época de julio, agosto en adelante era que tú veías dengue. Sin embargo, vemos dengue durante todo el año y durante todo el año hay que estar hablando de dengue. Aparecen nuevas enfermedades, el mismo COVID. Son enfermedades que aparecen y uno dice, pero bueno, son propias de una época, pero están durante todo el año. Entonces, es obvio que en este momento, cuando terminamos de salir de una pandemia, que no hace apenas 2 años que salimos de una pandemia, si hablan de una enfermedad que anda por ahí, la gente se alarme. Pero estamos aquí para eso, para que la gente sepa que no deben de alarmarse por esta enfermedad, que sí se deben de tomar la medida de precaución que ha tomado el Ministerio de Salud Pública para protegernos, porque es mejor primero uno tratar de prevenir, que es lo que siempre insistimos, las enfermedades infecciosas es mejor prevenir que tratarla, y porque muchas veces cuesta hasta la muerte. Entonces, hay otra cosa, el intercambio turístico que nosotros tenemos hace que las enfermedades anden de un lugar a otro. Y son todos esos factores, pero lo principal en este momento es el cambio climático, que ha incidido considerablemente para que estas enfermedades que son propias, por ejemplo, de África, anden por todo el mundo y se presenten en cualquier época. Que no es fácil, doctora. Mire, a Trujillo le afectó el Amtrax, una cosa que yo nunca como que lo entendía. Después, con el desarrollo y la cosa, entendí que Trujillo, quien fue jefe de guardacampestre en los ingenios que existían en los tiempos de la invasión de Estados Unidos aquí, era muy amante de los animales y era de esta gente, de estos muchachos jóvenes, estos jóvenes, que por el poder que tenían de guardia, tenían animales, entre ellos ganado y caballo. Él adquirió, siendo ya dictador aquí, el Amtrax, que yo pensaba, por una intervención quirúrgica a Trujillo, ¿por qué? Si el Amtrax viene siendo una bacteria. Lo que pasa, que ya usted lo dijo ahí, hay varias formas de manifestación. Una de ellas es como un nacido, como nosotros le decíamos, un nacido, como le decimos en el campo. Y eso había que estirpárselo. Entonces anoche yo decía lo del doctor Darío Contreras, quien fue el único que se atrevió a intervenir a Trujillo. Que hasta hay una anécdota muy importante, pero mi pregunta no es esa. So, yo quise hacer un alarde de que yo sé, fue ahora. Un dato que yo no lo sabía. Sí, pero es así. Doctora, ¿por qué? Porque mañana es muy viejo. ¿Sí? No es que uno esté estudiando la historia. Sí. Doctora, ¿por qué que esa fuñía bacteria es termoresistente? Porque mucha gente cree una carne contaminada, si tú la pones, oye, verga, tú la pones a hervir o a freír, y aunque tú la dejes ahí 2 horas, esa bacteria no se muere. Porque Un fenómeno. La mayoría de las bacterias que crean esporas, como es el Anthrax, son termoestables. Precisamente esa espora que ellas producen para protegerse es lo que hace que sean termoestables. Por eso viven en la tierra, es igual que el Clostridium tetani, que es quien produce el tétanos. Aunque mañana hablo de lo que de la pelota, que hay que operar, que operaron a Trujillo. Como quiera, ¿cuáles son los signos y síntomas que presenta? La enfermedad se dice que, o se puede decir que es una enfermedad más ocupacional. Ocupacional porque afecta más a los agricultores que están expuestos a la tierra, los veterinarios, la gente que trabajan con el ganado y con animales son los más expuestos porque ya dijimos que vive en la tierra y que el humano la puede adquirir a través de animales contaminados o la comida contaminada
a través de las secreciones que botan las lesiones de los nacidos o a través de la vías oral cuando nos ingerimos los alimentos. Entonces se van a presentar tres formas. La de la piel, que son los famosos nacidos o forúnculos, que tienen una capa negra en su centro. Eso llama la atención, nos hace pensar en la enfermedad. Puede ser gastrointestinal, cuando nos comemos la comida con alimento contaminado o carne contaminada o carne cruda básicamente. Y la forma respiratoria, que es cuando se inhalan la espora y van al sistema respiratorio, y es la que va a presentar el cuadro más grave de la enfermedad. Generalmente síntomas respiratorios muy severos, pueden llegar hasta tener hemorragias, y esa es la forma más grave que puede hacer causa de muerte en el paciente. La gastrointestinal, obviamente, esa diarrea difusa, muy severa, que deshidrata al paciente rápido, y la de la piel es la más simple, que es la que se trata con la cura de las heridas y con antibióticos, que afortunadamente los disponemos. Veo que también tiene vacuna. Sí, Esa- en países donde son endémicos de la enfermedad tienen las vacunas tanto para el animal como para el humano. Mañana decía que la carne podrida, infectada, no ni hirviéndola. Y yo pensaba que la carne de pollo era una carne que no tiene ningún tipo de problema. Y me entero que la esposa de un amigo hace mucho, algunos años, 2, 3, 4 años, muere, y de que ella mandó a comprar un pollo y se murió. Sí, mira, hay una bacteria, ahí ya no necesariamente antra. Hay una bacteria que es el estafilococo, que produce una toxina que generalmente se produce cuando dejamos alimentos congelados. La bacteria infecta esos alimentos y no los comemos. ¿Congelado? Sí, o sea, cuando ponemos la comida en la nevera, esa bacteria puede infectar esos alimentos. Pero La comida de calentado. Pero no que la nevera lo que hace es que cuida los alimentos. No necesariamente, no necesariamente. Hay bacterias que pueden alojarse en esos alimentos que están de un día para otro. O en esos ¿Estando en la alimentos que nevera? estando en la nevera. Protegido. Puede ser. Y es por eso que una de las cosas que dice, no es lo mismo tú tenerlo protegido en la nevera que tenerlo en el freezer. Es diferente. Entonces, ¿Cuál es la si diferencia? tiene, Porque, por ejemplo, los mariscos no se pueden, hay que tener en el freezer. sí, Si no porque están, si no están en el cocinados. si no están en el freezer se descomponen más rápido. Ajá. Entonces, precisamente esos alimentos que son así, de hecho, cuando uno entra un pescado en el freezer, después no puede pasarlo al área que no es freezer, a que se descongele si no lo va a usar de una vez, porque ahí están expuestos a que esas bacterias surjan y puedan contaminarlo. Como que yo quiero aclarar un poco más, pero sigan ahí. Sí, no, pero fíjate, yo tengo referencia de que una vez en una Navidad se calentó un pollo, de eso de que en salsa de chamel, ese... Porque eso tiene leche. Sí, y oye, 3 personas se intoxicaron. Sí. 3 personas se intoxicaron. Hay muchas intoxicaciones por alimentos. Pero, doctora, mi pregunta ahora, usted manifestó que en este momento existe vacuna. Me imagino que para todo lo que es enfermedades infectocontagiosas. Como... No para todas, pero para la mayoría. Para la mayoría. Y son importantes. Ahora con las vacunas, y ya saliéndonos del tema de antes. No, porque aquí ha llegado. No, porque... No, porque ya es un aclaramos. fue Sí. y ya se aclaró. Mira, las vacunas, yo siempre digo, vacunas, agua potabilizada y antibióticos han sido las 3 armas más poderosas que se ha podido inventar la humanidad. Salvan vidas. Y tenemos una gran lucha porque ya ustedes saben que existe la persona que no vacunan y hay una lucha entre los que vacunan y no vacunan, pero siguen la vacuna siendo un arma poderosa para protegernos de enfermedades. Y les voy a dar un ejemplo muy simple. Ahora mismo nosotros estamos viendo en los niños algunos pacientes con el COVID prolongado, lo que llamamos long COVID. ¿Qué significa eso? El niño le da el COVID, no se sabe qué le dio y viene 2 o 3 semanas con fiebre, alteraciones cardíacas
y proceso inflamatorio de articulaciones y piel, y es cuando encontramos que le dio COVID. Cuando ya existe la vacuna de COVID para niños mayores de 5 años, ya viene para niños a partir de los 6 meses. Yo, como especialista del área, recomiendo a los padres a vacunar a su niño, porque resulta que cuando hay una lesión del corazón que tú no sabes cuál va a ser el futuro, es peor que poner una vacuna. Entonces, sí, la mayoría de enfermedades e infecciones afortunadamente tienen vacunas, por eso ya ustedes no ven los pacientes que tienen trastornos neurológicos, pacientes con trastornos psiquiátricos porque le ha dado meningitis, que antes era así, todo el que le daba una meningitis se quedaba con trastorno neurológico. Ya la meningitis ha disminuido considerablemente después que disponemos de vacunas para prevenirla contra los microbios más frecuentes, vemos menos niños. Yo recuerdo que cuando yo llegaba como especialista del área de Arturo Grullón me encontré con un brote de sarampión, sin embargo ya no se ve sarampión por la vacuna. Es decir, que señores, las vacunas siguen siendo efectivas. Hoy es posible que muchos de nosotros, si no nos hubiéramos vacunado después de la pandemia, no estuviéramos aquí. Evitó muchísima muerte la vacuna del COVID. Es decir, que las vacunas siguen siendo efectivas para prevenir enfermedades. Yo soy muy de vacuna. Si no, miren el polio, cómo Ya anda lo- la gente ahí, ya lo con saben. problemas. Y porque los Esa es otra de papás las enfermedades. no tenían conciencia o no sabían. Esa es otra de las Y enfermedades. ahora es con el autismo, que eso es por la vacuna que se pusieron, porque un tipo médico dijo. Pero ustedes supieron la historia de eso. Una persona a una casa comercial le hizo un estudio Sí. fantasma y mira el daño que produjo, pero fue tan la cosa que esa persona apareció fallecida a la orilla de un río, no se sabe si lo suicidaron. El o se médico suicidó. que dijo El que dijo la mentira, que no usara él la mismo vacuna. dijo al final que era un estudio fantasma. La Exactamente. revista sale diciendo que era un estudio fantasma. Lo único que hizo fue daño. Ahora, el que tiene un hijo autista que no sabe de dónde sale el problema, quizá lo coge de consuelo Claro. de que es la vacuna. Pero se ha demostrado con estudios que no tiene que ver nada la vacuna con el autismo. Hasta ahora el autismo sigue siendo de origen desconocido. Yo tengo una amiga, conozco, que tiene 2 niños muy bellos y no lo vacuna. Un error de ella. Sí. Bueno. Y más en un país como lo nuestro. O sea, no lo vacuna de todas las que De se le ponen ninguno, sí. a los niños desde que Yo nacen. respeto a mi paciente, Claro. porque el primero es el respeto al paciente. Pero yo siempre que tengo la oportunidad, lo primero que exijo es un esquema de vacunación. Porque como infectóloga, como especialista del área, es mejor ver el paciente sano y no curar la enfermedad, porque nos da mucho más trabajo. Y al sistema le sale mucho más costoso. Doctora, es un hecho y es bueno. Dice el ingeniero Vargas que te le adelantaste, que él iba a decir todo lo que tú dijiste. Excelente, dale la gracia. Doctora, es un hecho y es bueno reiterarlo que no hay un solo caso de antrax en el país No. y que no hay prueba tampoco de que haya sido realmente antrax Lo que pasó en Haití. Exactamente, para que estemos claros, ¿eh? Y Porque ha también habido... es importante que la población entienda que no se transmite de persona a persona. Exactamente. Por tanto, tenemos que tener la medida de precaución de la higiene de manos, no ingerir comida, carne cruda. Y higienizarse, la higiene también es parte de lo que es prevención en todas las enfermedades. Correcto. Perdón, pero hay personas que les gusta la carne a medio término, no 3/4. Es Eso preferible afecta. carne cocida. No es, Total. no es preferible que la carne cruda. Es Bien preferible cocida, carne cocida. que quede blandita como a mí me gusta, dame mis alturas. Mire, Porque- doctora, la pregunta mía yo no llegué a hacerla es la siguiente. Reitero que no hay caso, es decir, ha habido incluso que yo entiendo como un mal manejo oficial de ese tema. Yo soy de lo que cree eso. El Ministerio de Defensa hizo una circular en la frontera que creó una alarma innecesaria. Ustedes saben, ¿verdad? Sí. El ministro de Salud Pública, inclusive, Víctor Atala, acaba esta noche de decir eso mismo. Así que por eso lo digo, para que no cojan cuerda a mis amigos. Pero es así, hubo una alarma innecesaria. Y eso ha traído consigo una serie de rumores. Pero mañana, pero una alarma. Sí, sí, porque no. eso fue un comunicado
Cuando No, Iván pero lo también mandó, ya yo lo había que visto no y soy todo el médico, me llama mundo. gente que Todo el mundo lo mandaba. ¿cómo sí, es que da eso? Entonces, se hizo viral. se hizo viral, es el término. Mi pregunta, doctora Margarita Santana, el tratamiento, ¿cómo es el tratamiento en caso que haya, que se descubra que alguien está infectado? Mira, depende. ¿Cuál es el tratamiento? Depende de la presentación. Ya dijimos que hay 3 formas, o de piel, gastrointestinal y respiratoria. Hay antibióticos para tratar esta enfermedad, que no lo podemos decir obviamente porque tú sabes, si hablamos de nombre. Sí. No, además eso tiene que indicarle un médico. Sí, además tiene que indicarle un médico. Importante que la población sepa cómo más o menos se presenta la enfermedad, que cuando es de piel, si tiene esa costra negra, se pone feo y tiene esa costra negra, ese nacido que le sale donde le salga, usted tiene que ir al médico para que el médico identifique o diagnostique si estás frente a un caso sospechoso, darle el tratamiento. Muchas veces nosotros hacemos eso. Es mejor que no sea y dar el tratamiento y no que sea y usted no le dé tratamiento. A veces en medicina, muchas veces es mejor pecar por exceso y no por defecto, sobre todo en enfermedades contagiosas o infecciosas. Y trae consecuencias. Eh, Deja huellas, consecuencias. Generalmente las lesiones de la piel cicatrizan y depende de la persona, De de la cómo- piel de de la cómo- persona, cómo cicatriza. Sí. Y la consecuencia de de la prevención, porque muchas veces sale más caro Curar que curar, sí. Mira, la prevención no tiene consecuencias, porque vuelvo y te reitero, hay momentos que tú sospechas de una enfermedad. Por ejemplo, a mí me llega un niño que yo sospecho de una difteria, que es una enfermedad que me puede llevar el niño de adelante en horas. Yo le doy tratamiento. Si no es, no le va a hacer daño, pero si es, voy ganando el terreno. La tuberculosis, muchas veces nosotros no tenemos forma, no porque no existen, porque puedo decirles que a nivel público, los métodos diagnósticos más modernos para la tuberculosis lo tenemos a nivel público. Pero muchas veces no sale y la clínica nos sigue diciendo puede ser tuberculosis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Damos tratamiento. Si no es, no le va a hacer daño, pero si es, a la semana ya usted tiene mejoría del paciente. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que jugárnosla de esa manera. Entonces, estamos entendiendo que también se juega la suerte en la medicina. No es que se juega la suerte, recuerda que es vida. Hay enfermedades, vuelvo y te reitero, te digo una, por ejemplo, la difteria. Es una enfermedad que si yo la sospecho y no la trato, el paciente se te puede ir de las manos. Entonces, tú das tratamiento hasta llegar a confirmar el caso. Si no es, no le va a pasar nada, pero si es, ya tú trataste el paciente. Porque- Cuando te llegue el cultivo, que dura 5 y 7 días, ya tú trataste el Porque paciente, imagínate. antes era así, Antes no habían existían los medios diagnósticos. los medios de detectar. Y ahora nosotros tenemos esa ventaja, tenemos un método. Es mucho hablar que en un hospital público tú tengas un medio diagnóstico molecular para diagnosticar tuberculosis, y lo tenemos. Y no lo tenemos en los sitios, sino que lo tenemos en muchos lugares. Bueno, entonces, en la medicina muchas veces, la mayoría de las veces tenemos que trabajar así. No es que, no. Ahora, hay protocolos de manejos que me dicen a mí, en el Hospital Arturo Grullón, los gérmenes más frecuentes son tal, entonces en función a eso yo dirijo el manejo. No es que uno trabaje a la loca, sino con protocolo de manejo. Doctora, finalmente, ¿cuáles son las enfermedades que maneja la infectólogo o infectóloga? Mira, el infectólogo, básicamente lo de nosotros es el conocimiento de cómo se producen las enfermedades infecciosas y cómo atacarlas. Dentro de ellas están todas estas enfermedades infectocontagiosas, llame tétano, difteria, toferina, fiebre de origen desconocido, manejo de antibióticos. Nosotros no damos muchos antibióticos. El paciente tiene que estar muy grave para nosotros usar antibióticos. Ustedes saben que a nivel mundial está sucediendo una alarma por la resistencia de la bacteria a los antibióticos y el poco desarrollo de antibióticos nuevos que hay. Entonces ahí nosotros somos más cuidadosos, nosotros dirigimos manejo
pensando en quién nos puede estar produciendo el problema y cuando son esas enfermedades infecciosas, tenemos la oportunidad de dar una mejor resolución a los casos infecciosos. Muchas gracias, doctora. Gracias a Repita ustedes por que ya, invitarme. que no es peligro. No, no es peligro, no es El alarma. antrax Vuelvo no es y peligro. reitero, yo pienso que quizás hacer unos comunicados y alarmar a la población, pero tomar la medida de precaución, aún no sea, es valedero. Bueno, la doctora Genara Margarita Santana estuvo con nosotros, muy expresiva, explicando, eso es muy importante. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y tenerme presente en estos momentos de plaga. Muchas gracias, hay muchas cosas de qué hablar Sí. con relación a su especialidad, Sí, que también es pediatra sí, y maneja todos los temas de adultos. sí, sí. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos.